para hacer cumplimiento del reto 12, yo elegí la lucha por el agua, el documental. Pues inicialmente voy a dar como un recuento, un pequeño resumen de lo que es el documental, ¿cierto? Habla sobre la sequía en los países orientales, eh, las guerras que hubieron y hay en el momento por culpa pues de la falta de agua, ¿cierto? Cómo se comporta la falta de agua, qué recursos han suministrado para poder solventar esa necesidad. Esta vez mi mapa conceptual lo llevé como, o sea, es un cuadro comparativo del cuadro de mando integral y el océano azul, como explicando el video, ¿sí? Lo que yo pienso que el video nos quiere expresar, pero en forma de la estructura del cuadro de mando integral y el océano azul. Obviamente que en el océano azul estarían las estrategias, ¿cierto? Entonces, en el cuadro de mando integral eh, monté la forma como se ha llevado y en el océano azul cómo la perspectiva que tengo de cómo lo podríamos realizar, ¿cierto? Entonces, inicialmente está la perspectiva financiera, sería el valor pues de la gestión de ríos, que es lo que, en que más se ha gastado para, para poder mirar cómo producir, cómo solventar esta necesidad. Son demasiado enfáticos en el sentido de que es una obligación del gobierno, que debería ser una obligación del gobierno, pero para más ser obligación del gobierno es como las empresas que han intentado químicos, todo eso, intentado solucionar cómo y solventar esto, la explotación pues de los ríos, cómo hacer que lleguen a esos tanques, a esos pozos, ¿cierto? En la perspectiva del cliente es quienes lo están utilizando, o sea, que son las mismas personas que están buscando esa solución, que también están pues que encontraron esa necesidad, o sea, que sufren esa necesidad, que al igual que todos esos ciudadanos, él también, ellos también lo están sufriendo, ¿cierto? Que son las empresas que han trabajado como en esto, ¿cierto? En la perspectiva de los procesos internos, generar confianza en esos químicos, en esas personas que están trabajando y creen que sería posible solventar. Eh, en el video son muy enfáticos en que ese problema ya lo habían detectado hacía muchos años, pero como que nadie le había, coloquialmente le había parado bolas a la situación, ¿cierto? Como que no esperaban de que fuese a suceder, ¿cierto? Como que era algo que no iba a pasar, entonces pensaron que no. Entonces, cuando comenzó a pasar, fue que esas personas comenzaron a buscar. Entonces, para mí, la perspectiva del proceso interno es como más que realizarlo en una empresa, ¿cierto? El proceso interno, sino que para mí es una empresa global, o sea, es todo en sí, porque es un problema global, porque es toda la comunidad, es una necesidad global, es para todos, ¿cierto? Ni solo digamos que país, es casi que un problema mundial, ¿cierto? Entonces, para mí, el proceso interno sería la confianza que depositamos en esas personas que están trabajando para suplir esas necesidades parcialmente en el momento y que esperamos que puedan suplirlas cuando pues se espera que el problema agrande, ¿cierto? Que no es lo que queremos, pero es lo que pues espera, la ciencia lo dice. En la perspectiva de aprendizaje y conocimiento, son los químicos inquietos y los profesionales, pues que están inquietos en la palabra de que todo el tiempo están pensando, o sea, es una habilidad, una cualidad, digamos, en el sentido
un sentido, pues, para darle un sentido a esos químicos que son los que trabajan día a día, los que siempre están ahí pendientes de cómo van a suceder, no significa que esas otras personas que están ayudando en el proceso, que están tratando de que esto se solucione, no sean importantes, porque no son químicos y profesionales, también son importantes, pero pues en este caso le quise dar como esa relevancia a eso, a esa estructura de esos químicos, de esos ingenieros que están haciendo posible que esto suceda, ¿cierto? Y ya por la parte del océano azul, tenemos pues los objetivos, ¿cierto? Que es la demanda nueva. Eh, yo coloqué sequía permanente, ahorro, creación de una ley. O sea, sequía permanente no es como lo que yo busco como demanda en sí, pues de decir, ay, no, yo quiero que finalmente todos los años haya sequía, pues para que yo pueda crear mi negocio, para que yo pueda suplir esa necesidad, entonces sea lucrativo, no. Lo hablaba en el sentido de que esa es la demanda, eso es lo que tenemos, eso es lo que se creó, esa es nuestra demanda, no hay, o sea, se va a trabajar es para eso, eh, se van a crear nuevas opciones, en este caso pues ya se la voy a presentar lo que para mí sería como una opción, como un sueño, como una posibilidad, ¿cierto? Eh, en el ahorro, pues que todos sabemos que nosotros somos privilegiados, lo tenemos y pues algunos nos encargamos de ahorrarla, de tasarla, de eso, otros la derrochamos, otros pues no pasa, nosotros aquí sí la tenemos, pero podríamos estar en esa situación de esos países. Y la creación de una ley, en el sentido de que, bueno, el agua es una parte de una vida digna, de todo eso, ¿cierto? Que en nuestra estructura de a nivel mundial, para usted montar un presupuesto gubernamental o todo ese proceso y un plan de trabajo para un gobierno, existe esa parte, esa calidad de vida, esa estructura de las ciudades, de los países en sí. Entonces, entonces no es una creación en sí, no es que no existe la ley, sí existe, sino que digamos que sea un poco más importante porque, o para ellos por lo menos que allá se pueda cumplir, que sí lo hagan ver, porque hay problemas, o sea, se expone esa necesidad y en vez de buscarle las soluciones, es guerras que existen entre países o el mismo país se va a guerra en vez de encontrar la solución teniendo o no teniendo los recursos, pero no encuentran la solución, que se van es como a tope, como que todo lo ven malo, ¿cierto? Entonces es por ese lado que yo puse esa parte de la creación de la ley. Es como, más que crearla, es hacerla cumplir. En Sin Competencia son como nuevos proyectos adicionales de los ahorros. Pienso yo en esta parte, es como, no, es como, digamos, incentivar a las personas a la importancia de usted, la importancia real de usted economizar este recurso, de usted buscar la forma, o sea, que no solo sean digamos, esos personajes, esos profesionales trabajando por ti para que tú puedas tener esa calidad de vida, sino que cada uno en nuestras casas, cada uno tengamos la posibilidad de solucionar este cosa. Entonces, como este problema, ¿cierto? Incentivar, charlas, incentivar a las personas de instrucciones, de ahorro, de modificar, qué hacer, ¿cierto? Por ejemplo, en la diferenciación yo coloqué como instrucciones para crear pozos, o sea, la idea que yo pienso que se podría hacer sería como, en el video hablaban solo
de pozos, como esos grandes pozos, qué hacían con los grandes pozos, cómo lo implementaron, pero como buscar la manera de que cada uno de nuestras casas tenga, tenga un pozo, que haya la forma, o bueno, en nuestras casas, pues en caso de que acá exista, ¿cierto? Ese razonamiento esa problemática, ¿cierto? Pero hablo en el momento, en estos países, ¿cierto? Eh, Era como las instrucciones de cómo crear pues esos pozos. Mm, en el bajo coste yo puse que era como crear unos pozos del mismo, pues porque él también hablaba como también de la contaminación y pienso yo que puede ser también un problema grave porque aparte de que los ríos se están secando, es la contaminación, ¿cierto? Entonces, como del mismo plástico, digamos, de reciclable, crear un pozo, no digamos esos solo pozos así de barro que sean debajo de la tierra, no, también buscar una alternativa que sea como tipo plástico reciclable, reutilizable y vamos a crearlo, algo que esté siempre, que sea duradero en el tiempo y que pues podamos tenerlo cada uno en nuestras casas y pues obviamente incentivarle el ahorro y todo lo que acabé de decir, pero pues mi idea en sí sería como que cada uno en su casa tuviese esa oportunidad. Obviamente esto sería por eso lo pensé como en plástico, como reutilizable, o sea, buscar una alternativa de que sí no solo las personas que tienen el dinero, sino las personas de escasos recursos también puedan acceder a esta forma y a este recurso para que sea como equitativa la parte de tener ese derecho, de tener esa posibilidad de obtener ese agua. Muchas gracias, feliz noche.